¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí estamos otra vez informándoles. Quiero hacer este video porque quiero desmitificar un cuento, una narrativa que está por las redes sociales, donde se habla de que los narcos son muy poderosos y tienen doblegado al Estado mexicano, al gobierno actual. Y quiero demostrar que no es lo mismo este gobierno con el gobierno de Felipe Calderón y lo que estaba viendo con Peña Nieto. Es una narrativa porque quieren catalogar a estos grupos de narcos como terroristas y nuestro vecino del norte quiere intervenir militarmente para acabar con estos grupos y eso es muy peligroso. Ya lo dijo Ted Cruz, Greg Abbott, el gobernador de Florida, Trump, todos estos republicanos o demócratas, ¿verdad? Están con esa misma narrativa. Pero peor aún, aquí en mi barrio también yo veo que mucha gente apoya esa idea. Entonces es muy peligroso, ¿verdad? Porque ya hemos visto cómo quedan los países en los que Estados Unidos interviene. En el Medio Oriente, Libia, Irán, Afganistán. Ok, bueno, este tema es complejo, no es así como que se los pueda explicar así sencillo, pero lo voy a explicar para que comiencen a tener una clara visión sobre el tema. Para entender esto, tenemos que irnos a los orígenes del tráfico de estos grupos. Este, Estos grupos crecieron junto de la mano con el Estado mexicano, con el nacimiento del PRI en aquellos días de 1920. El partido del PRI surgió en 1929 como el PNR y ya luego se constituyó como el PRI, Partido Revolucionario Institucional, en 1938. En aquel entonces no había narcotráfico, había contrabando, producían alcohol y lo llevaban a los Estados Unidos. Ya luego esto escaló de nivel cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos tenían muchos soldados heridos allá en Europa cuando estaban luchando con Alemania y tenían muchos soldados heridos, sin pies, sin manos, sin ojos y necesitaban heroína para mitigar el dolor que tenían estos soldados en guerra. El presidente que estaba en turno en Estados Unidos en aquel entonces era Benjamin Franklin y él fue el que impulsó los plantíos de amapola en territorio mexicano para que se pudiera producir la heroína y mandarla allá a Europa, ¿no? Para tratar a sus soldados, pues también aquí en su territorio, ¿no? Ya luego vieron que quedaban adictos a esta sustancia y que pues queda redituable, ¿verdad? Pero esos son los orígenes. Y vemos que Estados Unidos, en su origen, ahí está la presencia de Estados Unidos. Ellos originaron esto. Ellos crearon las rutas del narcotráfico. Bueno, cuando se impulsó estos sembradíos de amapola y pues, marihuana también, había una pobreza terrible en México con los presidentes que estaban entonces, Echeverría, Madrid, esos presidentes. Y pues a los campesinos les salía más redituable cultivar un campo de amapola que uno de maíz, porque uno de maíz les dejaba 12,000 pesos y uno de amapola 400,000 pesos. Entonces vemos que la pobreza los llevó a ver pues, con buenos ojos, pues mejor dedicarse al tráfico de drogas. Entonces el narcotráfico es a consecuencia de una pobreza terrible en nuestro país, aunada con la demanda de Estados Unidos, los políticos corruptos. Bueno, en todo este tiempo que, que estuvo el narco,
el Estado mexicano lo tenía bajo su control. Le puso reglas, si salían de esas reglas, como el Estado tiene dientes, pues los castigaba, ¿verdad? Y acataban las órdenes. Se necesitaban mutuamente, ¿no? Para que dejaran pasar la droga, le daban sobornos y todos estaban felices porque Estados Unidos tenía su droga y Estados Unidos decía, ¿cómo funciona todo acá? Pues todo va bien, ¿no? Tú eres el patrón, todo va bien. Y así estuvo un tiempo, ¿no? Estaban controlados, ¿no? Hasta que llegó el pelón Salinas y comenzó a hacer más fuerte a estos grupos. ¿Cómo los hizo más fuertes? Pues creó más pobreza con el llamado error de diciembre o el efecto tequila, en el cual devaluó la moneda un 100%, subió las tasas de interés muy altas, los tesobonos dejaron en ruinas a muchas empresas y a muchas personas, y el capital que estaba aquí extranjero pues comenzó a huir por otros lados, y agarraron las reservas para empezar a mitigar estas escaseces, estas carencias, y pues ya estaba entrando en crisis, tuvieron que pedir deuda, y pues Salinas de Gortari vendió más de 1000 instituciones mexicanas, las privatizó, las entregó y nos metieron el Fobaproa, ¿no? Empobreció terriblemente todo esto, ¿no? Luego, este mismo pelón desgraciado firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos era el gran globalista en aquel tiempo y abarataba todo, y los campesinos mexicanos no podían competir contra un precio de un maíz muy barato, pues terminaron destruyendo el campo mexicano. ¿Y qué les quedaba a los campesinos? Pues emigrar o mirar hacia el crimen organizado. Pues no tenían de otra, o vivir miserablemente. Pues, ¿qué opciones tenía? Ese pelón destruyó todo el campo, destruyó México, y todavía hay gente que dice que estábamos bien con Salinas, que estábamos bien con el PRI. Están locos, ¿no? Bueno, hay varias empresas que se quedaron y pues hicieron sus grupos de seguridad privadas, y otras empresas se aliaron con estos grupos para lavarles dinero. Ya eran amigos. Y pues pasó presidente Cedillo, pasó presidente Fox, sin ninguna novedad, hasta que llegó este otro personaje, Felipe Calderón Hinojosa, alias el comandante Borolas, y le declaró la guerra al narco. Yo me imagino que pues primero le pidió permiso a su patrón, ¿no? En Estados Unidos. Oye, ¿le puedo declarar la guerra a los narcos? Y Estados Unidos ha de haber dicho, oh, guerra. Sí, guerra, amigo, guerra para mí es dinero. Claro que sí, declárale la guerra al narco y yo te vendo las armas. Muy bien, ve. Y ahí fue Borolitas a declararle la guerra a los narcos, pero sin antes aliarse con el cártel Jalisco, no, el cártel Sinaloa, de los Chapos, y ya le declaró toda la guerra a los demás cárteles. Y comenzó pues, a cortar cabezas, ¿no? Comenzó a agarrar capos. Y pues estas mafias son como esa bestia mítica que se llamaba la Hidra, que si le cortabas una cabeza, pues le salían otras 2, otras 3, otras 4 cabezas. Pues es muy obvio, pues si quitas al líder, pues los que están abajo se van a pelear por ese liderazgo y se van a fragmentar en 1, 2, 3, 4 células más y va a acrecentar la violencia. Pues eso es lo que hizo Felipe Calderón. Hizo que este fenómeno de la pobreza llamada narcotráfico mutara en un monstruo terrible y vivimos una ola de violencia, de fosas clandestinas, de desaparecidos, de masacres, de decapitados. Ay, eso es lo que hizo Felipe Calderón. Traían hartas armas de Estados Unidos. Bueno, quiero hacer una mención también de la Policía Federal, de la policía que estaba en aquel entonces, la estatal y la municipal. Yo creo que todos recuerdan esos momentos que vivimos cuando te paraba un policía y te llenabas de miedo
porque sabías que te iba a intimidar, que te iba a amenazar, ¿no? Que te iba a robar, ¿no? A mí me tocó, me robaron 2,000 pesos. Bueno, luego les cuento esa historia que es triste. Pero pues es que esa policía, actuaba de esa manera porque así la trataba el Estado. Tenían sueldos miserables, no tenían equipo, no tenían prestaciones. Pues ¿qué les quedaba? Pues más que delinquir para sobrevivir económicamente. Tampoco los culpo, ¿no? Así los trataba el Estado. Bueno, ahora vamos a analizar si en verdad estos grupos de pandillas de narcos tienen tanto poder como dicen y que están causando estragos en Latinoamérica y están causando esta crisis de inseguridad en los Estados Unidos y que México no puede controlar a estos grupos, ¿no? Vamos a comenzar hablando de que estos narcos son un mercado de... Todo esto es un mercado de droga. Es un capital grande, pero no tan grande. Hay otros mercados más grandes como el del petróleo, el de la energía, el mercado de los alimentos, los mercados de las tecnologías. Superan por mucho el mercado o la demanda de la droga. No lo estoy minimizando, ¿eh? Tanto. O sea, sí es un poder grande, pero hay unos poderes enormes, pues. Bueno, sí lo estoy minimizando, pero hay otros poderes mucho más grandes, ¿no? Y aquí en México, pues hay muchos de esos inversionistas. Y y si los narcos comenzaran a atacar a estos empresarios, comenzaran a atacar a estos políticos que son amigos, están coludidos también con estos empresarios corruptos, pues obviamente se van a defender, tienen un poder y un armamento bélico superior al de los narcos, tienen mayor tecnología porque tienen mayor capital y los aplastarían a estos grupos o al grupo que se quisiera rebelar contra ellos. Y le quitarían el negocio y se lo darían a otro porque hay muchos. Eso es lo que pasaría. Entonces los narcos no son tan tontos, saben con quién se meten. Se meten con la población, con nosotros. Con nosotros sí se pueden meter. Tenemos armas, estamos desprotegidos. ¿Nosotros quién nos protege? ¿No? Unos sinvergüenzas también los narcos. Antes los inversionistas extranjeros no miraban mucho para México porque había un monopolio interno, porque así se lo permitía también los Estados Unidos y ellos mismos controlaban aquí las medicinas, entregaban todo a los privados y los Estados Unidos no les daban permiso de hacer negocios con otras potencias como Alemania, China, Rusia, India. No les permitía hacer eso. Estados Unidos les decía, no, nada más haz negocios conmigo, ¿no? Y con España. Iberdrola, porque Iberdrola es parte también de los capitales de Estados Unidos, ¿no? Pero ya con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, todo cambió porque él comenzó a hacerle cambios al TEMEC y comenzó a tener relaciones con estos países que yo les menciono, que es la India, Alemania, China y Rusia. Y al mismo tiempo tenía relaciones con los Estados Unidos. O sea que es un buen negociador, la verdad. Este orador. Ahora sí hay que aplaudirle. Porque ahora hasta se traen medicinas de la India, de Francia, de Asia, de Australia. Y pues cabe mencionar que pues México ahorita también se ha vuelto pues muy atractivo por toda la infraestructura que está haciendo Obrador, del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, los aeropuertos, está rehabilitando otra vez los ferrocarriles, los va a reactivar. ¿Por qué? Porque México va a ser un centro logístico muy importante, un centro donde puedes fabricar para llevar la demanda de productos a los Estados Unidos, a Canadá y viceversa, hacia todo el mundo. Porque cuando se reactivó la cadena de suministros, el canal de Panamá no da para más, tienen que dar toda la vuelta. Y ahora les va a quedar más cerca por el Istmo de Tehuantepec y de ahí viajar por tren o por avión.
Y pues a ellos les conviene mejor tener las fábricas. Y nos conviene unirnos con Estados Unidos y con Canadá porque China está creciendo mucho, etcétera, 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 ¿no? Aparte de estos inversionistas que están metiendo aquí dinero, pues ven que hay finanzas sanas aquí en México y que el peso está fuerte, y que no hay volatilidad y que su dinero está seguro. Aparte con la creación de la Guardia Nacional, que son 128,000 elementos y que tienen cuarteles. Nada que ver con la Policía Federal, que eran 37,000 elementos y no tenían cuarteles, tenían que andar rentando cuartuchos de hotel o andar campando en el bosque, en la calle, no sé. La Guardia Nacional va a llegar a 140,000 elementos para el próximo año. Y esto les da seguridad a las empresas, nos da seguridad a nosotros, obviamente. Porque la inseguridad ya bajó al 6.20%, que quiere decir que 4 de cada 10 mexicanos se sienten más seguros con la Guardia Nacional. También les da pues una seguridad económica a los empresarios, porque así ya no tienen que pagar en seguridad, ya la pone el Estado mexicano, ¿no? Por eso también vienen. Bueno, ahora vamos a hablar de que si realmente los narcos tuvieran tanto poder, pues no estaría llegando tanto capital, ¿no? Porque pues ya los estuvieran extorsionando, ya todo esto, ¿no? Lo que está pasando en Chiapas es muy distinto a esto, ¿eh? Diferente. Paramilitarismo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ok, si fuera un narcoestado, o sea, si los narcos le dijeran qué hacer a Obrador, ¿por qué Obrador se va a preocupar en construir refinerías? Pues mejor debería estar construyendo laboratorios de fentanilo, ¿no? De piedra, no sé. ¿Para qué? Si es un narcoestado, ¿para qué quieres refinerías? ¿No? Ahora, ¿para qué combate la pobreza si estamos viendo que el narco salió de la pobreza? Si parece que la pobreza fortalece a estos grupos, pues ¿para qué vas a estar combatiendo la pobreza? ¿Para qué vas a ayudarle a los campesinos, a los ganaderos, a los pescadores? Si estamos viendo que destruyendo todos esos sectores se fortalece el narco, así como le hizo Salinas de Gortari con el TLC. ¿Para qué les vas a ayudar a los campesinos a que produzcan, a que cultiven? O sea, ¿para qué? ¿No te estás quitándole fuerza a estos grupos? ¿Para qué les vas a dar becas a los estudiantes? ¿Para qué les vas a dar un apoyo en el Jóvenes Construyendo el Futuro? Si estamos viendo que los jóvenes eran los que ensanchaban las filas del narcotráfico y del crimen. ¿No creen que es algo ilógico? Si yo fuera un presidente narco o estuviera coludido con los narcos, pues no estuviera acabando la pobreza, le estaría quitando las oportunidades a los jóvenes para que sus únicas oportunidades fueran el crimen, migrar a los Estados Unidos o vivir marginadamente pobre como los tenía el PRI y el PAN. ¿Vale? Entonces nos queda muy claro que el presidente actual, gobierno actual, no es un narcoestado. No está gobernado por los narcos. Al contrario, estos grupos están perdiendo poder. Que sigue habiendo crimen, pues sí, sigue habiendo crimen, inseguridad, porque nos dejaron una ola que venía en crecimiento. Cada gobierno, cuando entra, no agarra la inseguridad en ceros, la agarra como viene y venía creciendo. Ahorita pues ya la estamos bajando con todas estas estrategias, ¿verdad? El consumo de drogas va a continuar, siempre va a haber consumo de drogas, pero lo máximo que podemos hacer pues es controlarlo, ¿verdad? Eso es lo que podemos aspirar a controlar este mercado, este consumo de drogas. Ahora vamos a hablar un poquito de la DEA, de esta agencia que es una agencia fallida, porque su trabajo de la DEA es que no pase la droga para que la gente estadounidense no se drogue, pero pues sigue pasando la droga y la gente se sigue drogando. Y tal parece que la droga que llega por México llega a la frontera
y de la frontera para Estados Unidos ya no existen los narcos, ya no existen quien lo distribuya, quién sabe cómo llega la gente mágicamente. Y nunca agarran a nadie. Ah, pero eso sí, se voltean contra los Chapitos, contra los Beltrán Leiva, contra los Mayo Zambada, contra los cárteles Jalisco Nueva Generación, contra los Menchos, ¿verdad? Y los agarran y los enjuician y utilizan todo eso para presionar a los gobiernos. Vamos a ponerlo bien claro, ¿no? Ya vimos que Estados Unidos es quien pinta las rutas de narcotráfico hacia su país, ¿no? Y la DEA y la CIA pues, son la policía que está en todo el mundo. Y la demanda pues es de su país. Entonces vemos que ellos son la gran policía del país, son el país que más consume y al mismo tiempo ellos son la mafia. ¿Vale? Lo que determina un mercado es su consumo, no su producción. Entonces, ¿por qué es más fácil controlar la droga donde se produce que donde se consume? O sea, ¿por qué quieren venir a intervenir aquí donde se produce la droga si deberían de atacar el problema donde está la demanda, que es en su país? Se han gastado billones de dólares en fortalecer a la frontera para que no pase la droga y para que no pasen los migrantes. Y de todas formas sigue pasando la droga y siguen pasando los migrantes. Porque la droga cumple con dos funciones, que es capitalizar, porque les ayuda también para financiar guerras y la otra función sería para control social, para tener controlada su sociedad. Los migrantes van a seguir pasando porque Estados Unidos necesita a los migrantes, necesita su mano de obra. El muro es como un filtro donde deja pasar a los más jóvenes y más fuertes. Los niños que van sin sus papás, quién sabe qué pasa con ellos, si no lo sé. Pero ¿y el tráfico de armas qué? Siguen mandando armas que fortalecen a estos grupos y luego ellos quieren intervenir para luchar contra estos grupos que ellos mismos les venden las armas. También es algo ilógico, ¿no lo creen? Ellos consumen las drogas, nosotros ponemos los muertos y luego ellos nos venden las armas con las que nosotros mismos nos matamos. ¿Va? Bueno, también me han tocado por ahí el tema de Nayib Bukele, que hasta dicen, oye, ¿por qué no traes a Nayib Bukele mejor para acá? Acabaría con estos grupos delictivos. Pues yo siento que también es peligroso, ¿no? O sea, la delincuencia que vivía ahí en El Salvador pues, estaba terrible, porque vi que ya eran como 72 homicidios en 48 horas. O sea que estaba pesado, o sea que la decisión que tomó y ahorita como tiene controlado, pues está bien, ¿no? Pero pues vemos que ya estas policías militarizadas, ya autoritarismo está llegando ya a otros niveles más altos, porque ya nada más estos policías militares dicen que tú eres un mara porque te ves pobre, porque traes tatuajes y te meten a esa mega prisión. Eso es lo que está pasando, es un autoritarismo terrible para las sociedades que quieran imitar este modelo, es terrible. Y no nos vayamos muy lejos, aquí en el Estado de México, antes de que saliera Nayib Bukele, ya existía una ley de estado de excepción que puso Erubiel, donde criminalizaba a todas las gentes que protestaban porque les faltaba el agua, porque les llegaba caro el gas, por cualquier injusticia del gobierno. Los criminalizaba como terroristas, como que estaban afectando a la seguridad del país. Y los policías tenían ¿cómo se llama? La autorización de dispararles con esas bolas de goma. Y si pensaban que iban a hacerles daño, podían dispararles también. Y la ley los iba a defender, no les iba a pasar nada. Y esa ley todavía está vigente en el Estado de México. No la han quitado. A ver si Delfina la quita. O sea que no se asombren, esa ley de estado de excepción ya está aquí en el Estado de México. Y eso también, cuando empiece allá en El Salvador alguna protesta,
contra Bukele o contra el gobierno, van a aplicársela a la gente que protesta, van a ver. Pero hay que seguirlo observando, hay que seguirlo observando. ¿Vale? Hay que poner en evidencia también que estos cárteles son simples pandillas, no son cárteles, ¿verdad? Ya con la llegada del fentanilo, varios de estos grupos ya no se dedican a la venta de droga, ya se dedican nada más al saqueo y a la extorsión. ¿Por qué? Porque el fentanilo es una droga sintética, ya no tienen que cultivarla en los campos, ¿no? Y sí, la mayor parte de la gente en los Estados Unidos piensa que el precursor químico viene de China, llega a México, en México la producimos y se la llevamos a los Estados Unidos, pero la realidad es que en Estados Unidos producen mucho de esta droga del fentanilo. Ya las, ¿cómo se llama? Lo que han capturado de drogas, han visto que el fentanilo mexicano es de color blanco y el fentanilo que agarran en Estados Unidos es de colores y ahí han agarrado mucho más, han incautado más droga, no capos, droga, han incautado droga. Vamos a hacer una reflexión. Dice, ¿quién se benefició más con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón? Los Estados Unidos, al vendernos armas. ¿Quién se benefició más con la pandemia? Los laboratorios y las farmacéuticas. Y entonces ahora, ¿quién se beneficia más? Y se benefició más con la llegada del fentanilo. Pues los laboratorios y las farmacéuticas. Ellos son los que crearon toda esta crisis de fentanilo en Estados Unidos. Ellos compraron voluntades de los médicos en Estados Unidos, fíjense, médicos en Estados Unidos, para que recetaran el fentanilo a toda la gente. Aunque te doliera nada más la cabeza, te recetaban el fentanilo. Y ellos crearon esta crisis de droga, volviendo adictos a los estadounidenses, provocada por los laboratorios y las farmacéuticas, en complicidad con los médicos. Y aquí quieren hacer ver que los narcos son cárteles, no son cárteles. Para que sea un cártel, tienen que estar bien organizados todos estos grupos. Ahora vamos a ver por qué no están organizados. Es que te pones a imaginar y dices, pues es que no puede que se hayan reunido todos los cárteles y digan, a ver, al Mencho le van a tocar estos estados. A los Chapitos, los estados del norte. Al Mayo Zambada, estos. A los Beltrán Leiva y a los Arellanos, estos otros. No, eso no pasa. Eso no pasa. Si incluso estos grupos se pelean los territorios para vender su producto a los Estados Unidos y tener pues mayores ganancias, para ser ellos los únicos. Entonces, por donde quieran verlo, pues no son cárteles, son viles pandillas parecidas a las de El Salvador. Y así de complejo está este asunto, ¿no? También debemos de mencionar que de un momento a otro cambiaron su estética estos grupos de narcos, que antes se vestían muy llamativos, ¿no? Con sus cadenas, sus sombreros, sus camisas de seda, ¿no? Sus botas caras. Y de un momento a otro comenzaron a vestirse como militares, a militarizarse y se comportan como militares, ¿no? Entonces vemos que es muy complejo el asunto del narco, como para simplificarlo y decir que ellos gobiernan el Estado mexicano y que ya están en los otros países de Latinoamérica causando violencia y que ellos son los culpables de la crisis del fentanilo. No, vemos que la realidad es otra. Pero esta narrativa simplona pues viene de todos estos consorcios mediáticos para estructurar tu opinión, para estructurar tu vida y terminen aceptando la intervención de los Estados Unidos. Y ya van a ver cómo nos va a ir si llegan a intervenir en México, ¿verdad? Si esto llega a escalar a un conflicto más alto,
pues los Estados Unidos se van a defender interviniendo con militares México, ¿verdad? Y vemos que lo que está detrás es que quieren el litio, quieren el petróleo, quieren los recursos naturales. Bueno, ya tenía ganas hace mucho tiempo de querer hacer este video, porque sí, me lo han comentado mucho amigos en la calle, y me puse a pensar si realmente esto era cierto, ¿verdad? Bueno, pues ya me despido. Espero les haya gustado el video. Compartan el video. Denle like. Suscríbanse para ver si hago más videos. No los hago muy seguido, pero voy a tratar de hacer videos más seguidos en el YouTube. Síganme en el TikTok. Allá también tengo videos en TikTok. Ahí me hago llamar también Catrepo. Soy su amigo Catrepo. Pues aquí seguiré informándoles. Espero que tengan un bonito día, un buen fin de semana. Felices fiestas patrias. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego.